tal amigos amantes del bonsai? Y bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy vamos a ver teoría. Siempre es importante, aparte de la práctica, ir reforzando y por qué no repasando un poco de la teoría y conceptos importantes que nos llevan obviamente a mantener frescos los conceptos y los cuidados, sobre todo a la hora de trabajar nuestros árboles. Y hoy voy a hablar de los 5 errores comunes que pueden hacer que nuestro bonsai se muera. 5 maneras de matar un bonsai. Jonathan, no me parece muy bonito el título, se ve medio negativo, medio tétrico, pero es una realidad. Todos a lo largo de nuestro aprendizaje, a lo largo de todo este crecimiento en cuanto a bonsai se refiere, ya de alguna manera hemos cometido alguno, varios o inclusive todos estos errores. Y no es que solamente hay 5 maneras de matar un bonsai, hay muchas otras, pero viéndolo de una forma un poco más general, hemos podido resumir un poco los 5 errores más comunes que la gente y nosotros solemos cometer a la hora de cuidar, desarrollar y mantener nuestros bonsai. Y el primero sumamente importante es regarlo demasiado. Contraparte a eso también está el olvidarse de regar el árbol. Recordemos que cuando regamos un árbol no es solamente echar agua por satisfacer mi necesidad de sentirme bonsaísta, de sentirme jardinero y salgo en la tarde, en la mañana o cualquier hora con la manguera, con la regadera y esparzo agua y qué bonito se ve, hasta relajante, con un cafecito, música, los pajaritos de fondo. No es tanto eso. Regar obviamente lleva una comprensión del entorno en el que estamos, la especie que estamos regando, el medio en el que está sembrado el árbol. Todo eso conlleva una comprensión general que me dice a mí la frecuencia y la cantidad de riego que yo debo aplicar a mis árboles. Es sumamente importante tener en consideración todos esos factores, el clima, la estación del año, si está muy caliente, si está muy húmedo, si está muy frío, si vivimos en la costa, si vivimos en una zona muy alta. Todo eso influye sobre la cantidad del agua que vamos a echarle al árbol y la frecuencia con lo que vamos a hacer. Entonces, ambos extremos son completamente dañinos para nuestro árbol. Muchas veces sucede que, como en un tema de satisfacción de nuestros impulsos bonsaísticos, nos da por regar demasiado por las razones que ya expliqué, o a veces por temas de cotidianidad, por temas de compromisos, familia, trabajo, etcétera, se nos olvida. He visto montones de veces a lo largo de mi periodo acá haciendo bonsai, muchas veces he oído clientes que me llaman y me dicen: necesito que me ayude a ver si usted me puede recuperar mi árbol. Entonces yo pregunto, ¿qué pasó? Me fui de viaje 5 días y cuando llegué el árbol se veía como cafecito. El árbol se murió porque 5 días sin agua al sol, obviamente cualquier árbol se va a dañar muy serio o probablemente se va a morir del todo. Entonces fíjese que todo extremo es completamente dañino. Si usted se va de viaje, es necesario que tenga las previsiones necesarias antes de irse para que una persona esté pendiente del árbol o contrate un sitio para que lo puedan cuidar o deje un riego automático o 1000 opciones hay para que usted pueda irse tranquilo y saber que su árbol no se va a morir. Inclusive la persona que usted va a dejar a cargo, si es el caso, instrúyala para que riegue adecuadamente el árbol. Entonces, regar demasiado y olvidarse de regar el árbol son factores que pueden matar un árbol de una forma muy sencilla. El exceso de riego va a crear pudrición en raíces, va a crear hongos, va a crear un montón de cosas y a la postre va a dañar el árbol. Obviamente, si tenemos un sustrato sumamente drenante, esa situación va a costar un poco más que se dé. Pero si sumamos a eso el clima, que es un clima o un sitio muy húmedo, no es tan cálido, la temperatura relativamente es muy baja, y nosotros estamos constantemente regando, pues obviamente va a llegar un momento a dañar el árbol. Entonces, vea que no solamente echar agua, hay que tener una comprensión general y global del entorno, la especie y el medio para nosotros poder determinar la frecuencia y la cantidad del riego.
Punto número 2. Este otro punto número 2, aunque tal vez un poco obvio, siempre he visto casos en los cuales árboles se han muerto por estas condiciones, y es mantener el árbol en interior, adentro de la casa, adentro de una oficina, adentro de un cuarto, cerca de una ventana, qué sé yo. Hay mil formas, mil combinaciones, y esto no es una crítica, créanme que lo entiendo perfectamente, porque yo soy una de las personas en que en mi casa, los que conocen mi casa, no hay un jardín, no hay un sitio abierto, y si yo quería seguir prosperando o avanzando en el cultivo del bonsai, yo tenía que hacer algo, porque si no mis árboles no iban a prosperar, no iban a crecer, no iban a desarrollarse o a mantenerse saludables como para irlos trabajando de una mejor manera. ¿Qué tuve que hacer? Colonizar el techo. No me quedó de otra, porque es el lugar donde los árboles están a la intemperie. Yo no podía tenerlos acá dentro de mi taller, porque algunos iban a sobrevivir un poco y otros definitivamente no iban a darse y se iban a morir al mediano, corto o largo plazo. Entonces, mantener un árbol en interior, y esto es algo que yo toco porque me pasa mucho, y pasa mucho con las personas que están empezando en este arte y topan con comerciantes del bonsai, no bonsaístas. Ahí hay una división, y ojo, yo respeto completamente y no estoy haciendo un juicio de valores significativamente, sino que estoy dividiendo o de alguna forma evidenciando que existen personas que comercian con esto de una forma simplemente un mero negocio y ya. Y hay personas que tienen un amor o una pasión diferente al arte y se preocupan por ir un poco más allá. ¿Por qué digo esto? Porque una persona neófita en el tema, está empezando con el asunto del bonsai, va a algún comercio, va a algún sitio, le venden un arbolito, le gusta mucho, y al vendedor poco le importa instruir a la persona de una forma adecuada sobre la ubicación y el cuidado del árbol. La persona le dice, mira, es que yo es para un regalo, para el jefe de la empresa, y lo quiere tener en la oficina, y la persona, sabiendo probablemente que no le va a funcionar, con tal de que le compren, dicen, ah, sí, 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 sí. Y la oficina resulta que tiene aire acondicionado, resulta que es una oficina cerrada, que el árbol no va a recibir luz, sepa Dios cuándo lo van a regar, o lo van a regar todos los viernes antes de que se vayan al fin de semana. En fin, mil factores que a la postre el árbol se va a morir, la inversión se fue, y un posible bonsaísta apasionado se frustró o no se desarrolló justamente por una mala instrucción de una persona que simplemente vio una ganancia monetaria en una venta de un árbol y se acabó. Tener el árbol en el interior no hay forma, no hay opción. Ojo, los amigos de España y de Europa que me ven, entiendo que hay árboles tropicales que por las heladas, cuando cae nieve, necesitan tenerlos en interior por una cuestión de que el árbol no se debe morir. Se entiende perfectamente, porque son especies que no están adecuadas a esos climas. Entonces se adecuan invernaderos o se meten en algunos sitios para protegerlos de las heladas. Eso es otra cosa totalmente diferente a tener el árbol en la sala, a la par del tele, junto al arbolito de Navidad, o en el escritorio donde estudiamos o trabajamos. El árbol no puede estar ahí. Ahora, no es que se va a morir inmediatamente, no, eso no va a suceder. Sin embargo, el árbol no va a prosperar, y dependiendo de la especie, cada vez va a ir en detrimento su salud, por lo cual el árbol cada vez se va a ver feito, las hojas se van a poner amarillas, el árbol no va a crecer, el árbol se va a empezar a poner café, el árbol se va a morir. Inevitable. Entonces, tener el árbol dentro de nuestra casa, de nuestra oficina, de un negocio, de una habitación, junto a la ventana, va a recibir un poco de luz, pero no la necesaria para mantenerse a plenitud. Entonces, siempre y siempre es necesario tener esas consideraciones antes de invertir en un árbol. Si no, le vamos a poder dar las condiciones, como comprar un perrito, como comprar una mascota. Si no tenemos las condiciones, el animalito no va a poder estar bien al 100%. Lo mismo con nuestros árboles. Punto número 3. En el punto número 3 tenemos una situación importantísima, y es con el medio con el cual plantamos nuestros árboles. ¿Y cuál sería? Usar cualquier tipo de tierra, cualquier tipo de sustrato, lo que caiga. No es bueno, no es recomendable. Entiendo y hago antes una aclaración muy importante. Sé que hay personas, porque en los países en los que están no hay tanta disponibilidad de sustratos, medios o componentes para hacer el mix adecuado con las cualidades necesarias y un largo etcétera.
pero dentro de nuestras posibilidades tenemos que tratar hasta donde nos sea posible de lograr darle al árbol la mejor calidad de vida, si cabe el término, y proveerle de un sustrato que contenga las cosas que ya hemos hablado en otros videos, que recuerdo un poquito es drenaje, ¿verdad? Oxigenación y retención de humedad, obviamente todo con medida. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo acá un pino negro japonés de mi colección, es un árbol que está saludable, está próspero, está bonito. Sin embargo, si yo tuviera este árbol 100% en tierra, con los inviernos que hay acá en Costa Rica, que ahorita a la fecha que estoy grabando este video, acabamos de pasar 3-4 días donde prácticamente ha llovido todo el día, probablemente este árbol ya estaría encharcaditico, ya la tierra sería lodo y obviamente el árbol empezaría en un proceso de pudrición de raíces y al corto mediano plazo vamos a ver problemas en follaje, problemas en raíces y empiezan los problemas, empiezan los desastres, empiezan un montón de cosas. Entonces, tenemos que buscar la manera hasta donde podamos, repito, de poderle dar al árbol el mejor medio de cultivo posible, sumado a que algunos de nuestros árboles están en macetas pequeñas, poco profundas, muy apretadas. Es todavía más importante poder tenerle al árbol un buen medio de cultivo, un sustrato adecuado. ¿Tiene que ser Akadama? No, ni siquiera yo uso Akadama. Son muy pocas las personas que tienen el acceso a la misma y los que lo tienen, pues obviamente es una inversión un poco significativa. Acá en Costa Rica, por ejemplo, conozco una persona que trae Akadama y una bolsita mediana puede valer unos 60, 65 dólares aproximadamente. Cuando tienes un árbol, 2 árboles, pues digamos que podríamos jugárnosla, pero como este servidor que tiene 150 y pico de árboles, a pura Akadama, no voy a vivir lo suficiente y no voy a ganar lo suficiente para estar comprando Akadama para los árboles, porque en este caso mi situación pues no me lo permite. Entonces, ¿qué recurrimos? Mezclas. Tenemos piedra pómez, tenemos arena de río, tenemos tierra abonada, tenemos piedra volcánica, tenemos perlita, tenemos un montón de cosas, ladrillo machacado, 1000 cosas que podemos ir haciendo para poderle dar al árbol las condiciones adecuadas de cultivo según obviamente la especie. En este caso, el pino negro necesita un sustrato muy, muy drenante que seque muy, muy rápido para poder mantener el árbol saludable. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un ficus, de un jaboticaba, qué sé yo, de una premna, de una gemelina, podríamos incluir dentro de la mezcla algunas partes, pocas, pero de materia orgánica que retengan un poco más de humedad, que entreguen más nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir modificando de acuerdo al árbol, de acuerdo a la especie, de acuerdo al sitio y a nuestras posibilidades. Pero siempre tengamos consciente la mejor combinación de sustrato posible para nuestros árboles que aporten oxigenación, drenaje y retención de humedad en un grado manejable para el árbol, que no llegue al extremo de encharcarse, ni tampoco de que se seque a los 15 minutos que regamos. ¿Cómo sería eso? Usando piedras que no son porosas, piedras lisas. Si usted está en un río, coge una piedra, le echa un poco de agua y si está al pleno sol, a los 10 minutos está seca. Eso tampoco sería necesario ni mucho menos benéfico para nuestros árboles. Ojo, en pino negro yo sí uso un 10% aproximadamente de ese tipo de piedra lisa para fomentar todavía más la oxigenación, el drenaje y que se seque el sustrato, porque a los pinos de alguna manera pues les gusta un poco más estar así. Pero es, como les digo, adecuar las mezclas a la especie que estoy trabajando. Punto número 4. En el punto número 4 tenemos el nunca fertilizar. Pasa muy seguido y ojo, la contraparte sería fertilizar demasiado. Yo siempre trato de recordar a las personas que trabajan y aprenden conmigo que todo extremo en bonsái es dañino, tanto el no fertilizar como el fertilizar en exceso. Entonces vamos a detallarlas un poquito más rápidamente. No fertilizar, ¿qué va a pasar? El árbol está contenido en una maceta, grande, pequeña, mediana, no importa, con una mezcla de sustrato, digamos, adecuada, pero en algún momento, si no fertilizamos, en algún momento el árbol va a ocupar todos los nutrientes que hayan de cualquier origen
en la maceta o en el sustrato, mejor dicho, y se van a acabar. Si no fertilizamos, si no estamos constantemente o a un ritmo adecuado de fertilización, el árbol va a acabar sus recursos y se va a empezar a debilitar. No es que se va a morir de golpe, no es que, uy, no fertilicé, el árbol se muere. No es eso, porque yo soy una de las personas que, espero que no me tiren piedras y no me juzguen, soy una de las personas que no tiene un régimen de abonado muy dinámico o muy estricto. ¿Por qué? Una de las situaciones es porque todos mis árboles están en el techo. Y si yo digo, voy a abonar hoy, tengo que bajar más de 150 árboles por una escalera con una mano y con la otra sosteniéndome para no matarme, entonces eso a veces es un poco complicado. Yo bajo una parte cuando los veo que están llenos de mala hierba, incluido este fue uno de los niños, le quité la mala hierba, apliqué un poco de abono y va para arriba. Cada cierto tiempo lo logro hacer, pero no es un régimen estricto de que cada mes yo aplico abono. No. A veces pasan 2, 3 meses sin abono, pero el árbol todavía tiene reservas. Recordemos un dato interesante y algo que nos puede traer un poco de paz en este punto. Lo que el árbol se comió hoy, en el sentido de absorción de nutrientes, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en un periodo de tiempo en el futuro. ¿Cómo así? El árbol tiene que ir absorbiendo nutrientes, transportándolo por las vías que tiene, convertirlo en un aminoácido junto con el sol y aquí en el follaje, transportarlo de nuevo a las raíces y ahí ya él, con ese aminoácido comestible, él empieza a nutrirse, él empieza a crecer, a florear, a ramificar, a fructificar y un largo etcétera. Entonces, de ahí nosotros tenemos que ir sabiendo que el árbol es que si yo no le eché abono en una semana, en 15 días, en un mes, el árbol se va a morir. No, no es eso. El árbol todavía tiene reservas, pero si pasa un periodo de tiempo muy largo sin abono, entienda que esas reservas van a irse agotando, va a llegar un punto en que el árbol ya no va a tener para dónde alimentarse y ahí es donde empieza la situación a ver que el árbol, qué raro, en esta temporada de brotación el árbol no brotó con tanta fuerza o el árbol se está poniendo muy amarillo o las hojas nuevas yo las veo y salen como arrugaditas y donde uno las toca se caen muy fácilmente, son signos de debilidad en el árbol. Por lo tanto, entonces, uno de esos factores puede ser la falta de nutrientes. Y vámonos a la contraparte. Vámonos donde decimos, estoy abonando demasiado. El desconocimiento de los productos que yo estoy usando es gravísimo y es un peligro para los árboles, sobre todo cuando utilizamos químicos. Lo que es orgánico es punto aparte. ¿Por qué? Porque es muy difícil matar un árbol con un abono orgánico, pero con un químico. Si usted no conoce la acción que tiene ese producto sobre el árbol a razón de tiempo de disolución, cantidad de nutrientes y qué tan fuerte es ese químico, cometemos un grave error de aplicarlo por la libre, porque el que va a sufrir es el árbol. Con abonos químicos es ir mejor siempre a la orilla de la maceta, lejos del tronco, para que el árbol poco a poco y él lo vaya asumiendo conforme él se va disolviendo en las orillas y las raíces lo van absorbiendo. Y siempre vaya en dosis pequeñas. No es que porque usted le echó medio kilo de abono, el árbol en 15 días usted lo va a ver disparado creciendo. No pasa así. No pasa así. Es mejor ir de a poco, ir con calma, prudentes, mientras empezamos a entender cómo funcionan estos químicos que compramos, cuáles. En el mundo hay cantidad ilimitada de abonos, de opciones, líquidos, solubles, granulados, en polvo, bueno, de todo. ¿Cuál es el mejor? El que usted tenga a la mano y el que aprenda a usar bien. Ya lo que son compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio, ya eso es otra cosa. Pero el compuesto como tal, el abono como tal, a nivel químico, primero hay que saber utilizarlo, saber cómo se comporta, cómo se diluye con el agua. Agarre un poco en la mano, en una taza, en una tabla, póngale un poco de agua a ver qué sucede. Si mantiene su composición, quiere decir que es un abono fuerte que va a liberarse lentamente. Si la etiqueta no lo dice, bueno, ya habrá que averiguarlo. Pero si es un abono que usted donde lo pone, apenas le pone un poco de agua, se le hace una masa, se le diluye todo y usted pone una gran cantidad de eso en la maceta, corre el grave peligro de dañar el árbol seriamente al punto de contaminarlo, de envenenarlo y por ende morir. Las contrapartes, los puntos opuestos en nutrición, abono, trasplantes, podas, lo que usted quiera,
siempre es contraproducente, siempre es peligroso y siempre puede ser dañino para nuestros árboles. Y punto número 5. En el punto número 5 tenemos uno muy importante y es podar sin control. Qué importante, vean, unas tijeras en la mano de una persona que no se controla es un arma letal para un árbol. Y vamos a verlo. Vean, yo tengo este arbolito, este es un ficus sencillo, normal y común que apenas estoy empezando a formar. Como usted puede ver, es un plantón que tiene apenas se escogieron ramas para darle una medio forma y el árbol ahí está. ¿Tiene futuro? Probablemente sí. ¿Falta tiempo? También es cierto. Pero la diferencia está en que cuando ya yo lo trabajo, deje el árbol quieto, no lo toque. Me he visto muchas veces con personas que cuando hacen esto y ven que el árbol empieza a brotar, ¡plá! Otra vez le cortan y salió un brote, ¡puc! No, es que para que densifique. Bueno, en algunas especies esos pinzados sí llegan a funcionar. En algunas especies, no en todo. La parte contraproducente de estar encima del árbol a cada rato corte y alargó un poquito y corto y alargó otro poquito por acá y vuelve a cortar con el tema de mantener siempre la silueta del árbol. La parte contraproducente de esa práctica es que el árbol poco a poco se va a ir debilitando. ¿Por qué? Vea qué sencillo. Hablamos de que las raíces están cogiendo nutrientes y que están transportándolas y creando aminoácidos, azúcares, un montón de cosas, y con eso el árbol se está nutriendo. Entonces, el crecimiento en los brotes, en las ramas, aparición de nuevas yemas y todo lo demás, significa que algo está pasando aquí, que hay crecimiento radicular, que hay una salud, que hay un balance que está funcionando de forma adecuada para que el árbol crezca y prospere. ¿Ok? Entonces, cuando el árbol empieza a brotar y usted lo frena, el árbol tiene que redoblar esfuerzos por volver a sacar un brote y usted lo vuelve a frenar, él vuelve a sacar esfuerzos para sacar un brote y usted lo vuelve a frenar, algún momento uno de los dos se va a cansar y por lo general el primero en cansarse es el árbol, nosotros no. Las tijeras en la mano a veces es un vicio para la gente y hay que tener mucho cuidado, hay que saber cuándo descansar, hay que saber cuándo poner las tijeras en la maleta de herramientas y dejarlas descansar un poco y darle descanso a este niño que está acá. Abono, sol, cultivo, agua y que brote por donde quiera. Que se haga bien mechudo, que se haga bien largo para después de ese periodo de crecimiento, que lo que va a traer en el árbol es vigor, fuerza y salud y obviamente la capacidad para resistir la siguiente etapa, la siguiente poda, la siguiente transformación y un largo etcétera además. Unido a eso, la defoliación. Defoliar un árbol es frenar su proceso metabólico y obligarlo a recuperar todo su follaje una vez más. ¿Qué implica eso? Una gran cantidad de nutrientes de las reservas que se van a destinar para volver a sacar hojas. Cuando vuelve a sacar hojas, lo volvemos a defoliar, seguimos utilizando reservas para que el árbol vuelva a brotar y vuelva a sacar hojas. Ah, es que yo lo hago para reducir la hoja. Está muy bien, pero programe esas intervenciones, esos defoliados parciales o totales, para que el árbol tenga su tiempo de recuperación. Es que esto que está aquí es lo que le permite al árbol transpirar, lo que le permite al árbol transformar nutrientes, aminoácidos, azúcares y un montón de cosas. Cuando usted se lo quita, usted le quita la capacidad de producir todo eso. ¿Cuánto sería lo prudente o lo esperado para defoliar un árbol? 2 veces al año, máximo. ¿Tengo que hacerlo? No, si no es necesario. El reducir la hoja en el árbol conlleva un proceso. No es porque lo defolió ya, mañana la hoja es diminuta. No. Y si lo lograra, si usted comete un error con el abonado, la siguiente hoja va a salir grande. No es permanente. Entonces tenemos que tener cuidado. En la reducción de la hoja se va a ir dando conforme el árbol va a ir avanzando. Yo no necesito ahorita con este árbol reducir las hojas a la mínima expresión. No lo necesito porque el árbol ni siquiera ramificación tiene. Apenas está empezando. Cuando ya pasen unos años y el árbol ya tenga una ramificación adecuada, el árbol ya sea un poco más grande, un poco más grueso, etcétera, etcétera, yo puedo ya ir pensando entonces en reducir el tamaño de la hoja. ¿Cómo? Porque ya no voy a ocupar tanto abono químico, porque ya no necesito tanta fuerza de crecimiento en el árbol, sino lo que ocupo es refinado.
Cuando entró a la época de refinamiento, cambio el químico, meto orgánico, tengo el árbol saludable creciendo a un ritmo más lento y ahí empiezo con la ramificación a refinar. Y ahí es donde empieza el pinzado, donde empieza a ir seleccionando las hojas grandes, dejando las hojas pequeñas, al reducir la cantidad de químico y pasarlo a orgánico, por ende la cantidad de nutrientes baja un poco, pero mantiene el árbol estable, lo cual me mantiene y me permite tener una forma mantenida, valga la redundancia, una forma estable dentro del árbol, una forma constante sin que se me disparen mucho los chupones de crecimiento, porque el árbol ya está en la etapa de refinamiento. Entonces yo cambio el tipo de abono que voy utilizando y ahí empiezo a cambiar el tamaño de las hojas. Vean que todo lleva un proceso. No podemos saltarnos un paso para caer al otro sin haber avanzado donde teníamos que avanzar. Entonces, el estar constantemente podando al árbol sin una planificación adecuada puede traer en riesgo el árbol al punto de evitarlo. Y les voy a dar un bonus track. Ya tenemos cubiertos los 5 puntos y les voy a dar uno adicional. Este adicional es no trasplantar a tiempo. Uy, este está complicado, porque usted me preguntará o se estará preguntando en este momento, bueno, ¿y cuándo es el tiempo correcto para trasplantar? Cuando vemos que ya aquí no entra pero ni un palito de dientes, cuando vemos que la cantidad de raíces es tal que una maceta de estas plásticas se está inclusive deformando, que ya usted siente los cordones de las raíces gruesas por acá, es un momento perfecto para trasplantar. Obviamente que tomar en consideración la época del año, el clima y demás, pero ya es un indicador de que el árbol ya está ocupando un poco de refrescamiento en lo que son las raíces y un espacio más para poder crecer. ¿Ok? Otro indicador, que no drena adecuadamente. Cuando usted riega y se le empoza el agua en la superficie y ahí se queda tamaño rato y al prontito usted ve que empieza a bajar muy lentamente, es una indicación de aquí está pasando algo y el árbol está necesitando y usted empieza a programarse para trasplantar el árbol. ¿Cómo así programarse? Empiezo a ver, bueno, qué tan saludable está el árbol. Porque el no trasplantar el árbol y dejarlo muchos años ahí, lo que va a empezar es que en lugar de prosperar, va a empezar a echar para atrás. ¿Por qué? Porque ya no tiene espacio para crecer, ya no tiene espacio para que las raíces desarrollen. Por ende, no hay crecimiento radicular, no hay crecimiento vegetativo. Entonces el árbol se frena, ya no crece con fuerza, ya no desarrolla como debe ser, ya no usted no ve los brotes largos, ya no esa actividad, no sé, fuerte del árbol, ya no se ve. Entonces, son cosas que si usted lo deja mucho tiempo, en algún momento el árbol se podría debilitar al punto que probablemente pueda morir. Son cosas con las que nosotros obviamente no queremos lidiar, pero afortunadamente se pueden evitar. 5 puntos que podemos evitar para no matar nuestros bonsai, para hacernos la vida un poco más fácil y obviamente que ellos pasen muchísimo mejor. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video. Recuerde que puede seguirme en redes sociales como Instagram y Facebook como Mi Taller de Bonsai. En TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. ¡Nos vemos! ¡Chao!